Los invitamos a tomar asiento y de esta manera entonces continuamos con nuestro seminario antimafia que tiene lugar aquí en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a dar paso ahora a la segunda conferencia a cargo de la doctora Elisabetta Pugliese, quien va a disertar sobre la legislación antimafia. Le invitamos a subir aquí al escenario. Bienvenida nuevamente, bienvenida. La doctora Elisabetta Pugliese es procuradora suplente nacional antimafia y antiterrorismo. Ingresó en el Poder Judicial italiano en abril del año 1986. Es fiscal nacional adjunto contra la mafia y el terrorismo desde junio del año 2012. Y actualmente ocupa el cargo de jefe del Servicio de Cooperación Internacional. Forma parte del Servicio de Medidas de Prevención, del Polo de Delitos Transnacionales, del Polo de Delitos Ambientales y del Polo de Contraste Patrimonial en oposición al crimen. Y esa es toda su vasta trayectoria. Es un honor para nosotros poder escucharla y le damos la bienvenida. Doctora Pugliese, adelante, por favor. Gracias, en primer lugar, buen día a todos. El tema sobre el cual hoy voy a hablar junto con ustedes es el de la legislación antimafia. Vamos a hablar de la legislación antimafia italiana, que seguramente es uno de los sistemas más completos y avanzados en materia de lucha contra el crimen organizado. Un corolario es este de la dimensión y del problema contra el cual nuestro país lucha desde hace más de un siglo. De hecho, puede decirse que de la misma manera que la mafia forma parte de la historia italiana, también la lucha contra la mafia forma parte de nuestra historia. Normalmente, cuando en Italia se habla de crimen organizado, rápidamente se evoca el concepto de mafia. Esta especie de asimilación existe, una asimilación que se debe a que indudablemente en ninguna otra parte del mundo la criminalidad organizada tiene las características particulares como la capacidad de intimidación, de sometimiento y capacidad de penetrar en las instituciones y en la actividad económica, de dictarse sus propias reglas y presentarse como un antiestado. Estas son características que a lo largo del tiempo, como ustedes verán, han sido reconocidas por el legislador y se trasladaron a la especie del 416 bis de nuestro Código Penal. Es útil aclarar, pero esto ya lo dijo el fiscal de Rao, que normalmente se habla de legislación antimafia, pero en realidad son normas e instrumentos que se aplican también a toda una serie de delitos muy graves, que es incluso además el terrorismo, que son expresiones del crimen organizado. La característica de esta amplia legislación que se fue conformando a lo largo del tiempo es precisamente la de la fragmentación y un carácter de excepcionalidad con respecto a las normas ordinarias, porque hay un motivo para esto. Es una legislación que se conformó lamentablemente bajo la presión de situaciones de emergencia, que no solamente se pueden remitir a la mafia, sino también hechos de terrorismo interno. De hecho, justamente en los años en que fue más aguda y más sangrienta la guerra de la mafia contra el Estado, nuestro Estado estaba combatiendo, luchando en otra guerra igualmente sangriento contra el fenómeno de las brigadas rojas y otros fenómenos de terrorismo interno. O sea que para luchar, el criterio que utilizó el legislador para luchar contra el crimen organizado de sello mafioso es lo que se denominó la doble vía.
Se introdujeron entonces normas con una disciplina de excepcionalidad respecto de las normas habituales, ordinarias, las que se usaban para los crímenes regulares, normas tanto procesales como normas relacionadas con el funcionamiento del sistema penitencial. Ahora bien, en mi presentación me voy a limitar a hacer una especie de panorama de nuestra legislación antimafia, indicándoles cuáles son los instrumentos que se introdujeron a través de la normativa. Y en algunos de ellos no me voy a detener de manera específica, porque son temas muy importantes sobre los que seguramente después le van a hablar otros colegas en sus presentaciones a los que ya hizo referencia el fiscal nacional. Para poder hablar de crimen organizado de sello mafioso, es necesario hacer referencia a una organización estructurada que puede ser jerárquica y un poco más o menos flexible, y de personas que colaboran por un periodo de tiempo prolongado, indefinido, tanto para cometer delitos como para también lograr el control directo o indirecto de actividades económicas, concesiones, licitaciones, contratos públicos. Lo que caracterizará al crimen organizado de signo mafioso es esta característica específica de su organización y su duración en el tiempo, a la que después, que son las características que la diferencian de la asociación simple, que en general tiene una duración en relación con el cumplimiento del delito para el cual se reunió. Pero a estas características se agregan otras, por ejemplo, la reputación, la fama, que acompaña a una situación de signo mafioso. Es la fama que se crea a través de los resultados en actividades judiciales y también a través de lo que se transmite en los medios de comunicación y que crean una percepción en los territorios de influencia sobre la existencia y de la fuerza de la mafia. Otra característica seguramente es la fuerza militar, o sea, esta capacidad de llevar adelante el programa criminal utilizando también la violencia y la intimidación. Es más, esta es una característica del signo mafioso que sobre todo en el pasado terminó en hechos muy sangrientos. Otra característica de nuestras organizaciones de signo mafioso es el poder normativo. La asociación mafiosa se da sus propias reglas que se imponen no solo a los que están asociados a ella, sino a todos los demás con los que toma contacto. Claramente, a este poder normativo responde un poder jurisdiccional, se podría decir, es decir, la capacidad de reaccionar contra la violación de estas normas. También tiene una reacción violenta incluso contra el Estado y con todo aquel que interfiera con los intereses de la asociación. Son condenas entonces rápidas, inapelables, que no admiten la posibilidad de revisión. Vamos a ver cuáles son estos instrumentos normativos. Hemos dicho ya que son normas sustanciales, son normas de tipo procesal y otras que tienen que ver con el sistema de las cárceles. En lo que tiene que ver con
La primera intervención que puede considerarse una intervención normativa, estructurado, orgánico del Estado en relación con la lucha contra la mafia, es necesario, a pesar de que el Estado hace muchos años que combatió contra este fenómeno, la primera ley orgánica corresponde a una ley del 82, la 646 del 82, se la conoce como la ley Rognoni La Torre, que son quienes la propusieron. Antes de ese momento, solo el gobierno autoritario de Mussolini había tratado de poner en marcha algún tipo de disposición, ya que era intolerable pensar en que existiera un anti-Estado dentro del Estado. El instrumento que se utilizó fue el de la deportación de los mafiosos. La idea era alejarlos del territorio, de su territorio de influencia, pensando que así se le podía reducir la capacidad a la organización. Fue un criterio equivocado, lamentablemente, como se vio y se sigue viendo actualmente, ya que se crearon condiciones para así lograr que la mafia terminara localizándose también en otras áreas y no solamente funcionara en el ámbito nacional. Actualmente en todas las regiones italianas están afectadas por este fenómeno, sino también un fenómeno mundial. Sobre todo algunas organizaciones mafiosas como la 'Ndrangheta en especial, pero también la Camorra y también la Cosa Nostra, ya están radicadas en territorios de todo el mundo. Pero la idea de tener un instrumento normativo para combatir contra la mafia nace para lo que nosotros fue un instrumento histórico muy particular, ya que se cumple el acto de liberación del general Eddowes, un general americano, un acto que se consideró una derrota política del terrorismo interno. Entonces, aprovechando este momento de cohesión que se había logrado en el territorio nacional, de cohesión y de gran entusiasmo también, que unificaba a los civiles, los políticos y los sindicatos, se pensó en erradicar la mafia de la misma manera que se había logrado erradicar el terrorismo, cortar de cuajo el terrorismo. Pero en este caso también fue una circunstancia de emergencia que determinaron dos hechos de sangre: el asesinato de uno de los que habían propuesto la ley, el senador Pío La Torre, en el 82, que en septiembre fue seguido por el asesinato del general Dalla Chiesa, prefecto en ese momento de Palermo, y que había sido el responsable de vencer a la Brigate Rosse. Entonces, en septiembre del 92 se produjo esta ley, que es importante porque define, por un lado, a la asociación mafiosa en sus características, y esto se realiza por primera vez con esta ley. Hasta ese momento se había utilizado el esquema de la asociación simple, y por primera vez se crea una comisión parlamentaria para tratar el fenómeno de la mafia. No les voy a hablar de la asociación mafiosa porque hoy a la tarde les va a hablar de esto y de manera mucho más profunda y detallada el colega Di Matteo. Lo que solo quería agregar es que ciertamente el esquema que se había utilizado hasta ese momento, el de la asociación simple, había demostrado ser totalmente inadecuado. En primer lugar, porque no lograba afectar o golpear a los jefes de la organización, ya que solo
estaban reconocidos los hechos de sangre particulares que la mafia, por otro lado, nunca tenía como involucrados en esos hechos a los jefes de las organizaciones. Por otro lado, quedaban afuera una serie de conductas que son las típicamente mafiosas, que no siempre se concretan en delitos propiamente dichos. A esta primera medida orgánica en materia de lucha contra la mafia le siguió otro decreto muy importante, que es el Decreto Ley 306 del 92. Esta también obviamente es una norma, al igual que las que le van a seguir, que fue impulsada por los hechos trágicos de mayo y julio del 92. Me refiero a los atentados fatales de los jueces Falcone y Borsellino. Aquí también entonces, bajo este impulso de la emergencia, surgió este decreto que contenía modificaciones urgentes para el nuevo Código de Procedimiento Penal y disposiciones de lucha contra el crimen mafioso. Con este decreto se introdujeron una serie de normas muy importantes, precisamente porque el Estado organiza y pone en marcha una verdadera ofensiva contra la mafia. Se introduce entonces este artículo, que después será modificado por una ley del 2014, que es el intercambio electoral político mafioso. Como ustedes ven, es una norma que sanciona de una manera severa tanto a quien acepta la promesa de procurarle votos utilizando el método mafioso, como esto es una norma severa porque la sanción se aplica también si por motivos varios no viene a concretarse este intercambio de votos por dinero o por otras actividades. Pero les decía que es muy importante porque toma nota de un fenómeno y trata de castigarlo particularmente grave y difundido, a través del cual se crean las condiciones para la infiltración y el condicionamiento de la vida político-administrativa. Esto es así porque desde ese momento se comienza a captar una cara distinta de la mafia, nueva, seguramente menos grotesco, menos agresivo, pero bastante más peligroso, porque la mafia empieza a tener otras ambiciones, porque ya acumuló suficiente dinero, que fundamentalmente recibía primero del contrabando y después del tráfico de estupefacientes, y con ese dinero, ustedes saben que con la plata todo se puede acaparar actividades económicas, pero también se puede tratar de hacer ese salto de calidad en las instituciones y a la política. O sea, con estas conductas que primero se consideraban dificultosamente en el concurso interno, estas actividades vienen entonces especificadas en este artículo. Quisiera destacar, para llamar la atención de las organizaciones, que las organizaciones criminales constituyen lamentablemente un recurso electoral muy importante, ya que tienen una capacidad, y esto se ha verificado incluso a través de investigaciones que yo misma realicé en el pasado, tienen capacidad de movilizar miles de votos, ya sea obteniéndolos directamente de la organización social o también y sobre todo obteniéndolos de la población del territorio de referencia, que
a través de amenazas, intimidaciones o a través de promesas de posible trabajo o a través de la promesa de distribución de algún tipo de beneficio, como cupones para comida, etcétera, entonces es fácil conseguir los votos de estas poblaciones. Es importante ver que es importante la contraprestación en dinero, pero no solamente. Precisamente porque les decía antes, la mafia no necesita dinero. O mejor dicho, tienen cómo procurarse el dinero a través de otros sistemas. Lo que es más valioso que el dinero son otros bienes como pueden ser la protección judicial, el acceso a circuito de recursos públicos o de decisiones administrativas para autorizar y legitimar sus actividades. Una exigencia que claramente es cada vez más amplia y más apremiante a medida que se van agrandando los distintos sectores, como por ejemplo construcciones, energías alternativas, salud privada, tratamiento de residuos, etcétera. Con esa ley que introdujo este voto de intercambio político electoral, se introdujeron también otros instrumentos muy importantes precisamente para combatir a la mafia. Y me refiero a la posibilidad, a la norma que permite realizar allanamientos en bloques de edificios para buscar personas que se han evadido de la ley. Pero sobre todo se introdujeron normas que van a golpear, a afectar el patrimonio mafioso, porque nos hemos dado cuenta de que el punto débil al que hay que atacar es justamente este. Entonces, con esta misma ley se introdujo el Instituto de la Confiscación y Secuestro Anticipado de Bienes en las medidas de prevención. Se introducen las normas como la transferencia fraudulenta de bienes, que ahora está recalificado en otra norma, la 712 bis del Código Penal, y que va a golpear la conducta de quien transfiere de manera ficticia bienes u otros valores a una persona para sacarlos del foco de las medidas de prevención o para favorecer los delitos de lavado y reinversión de bienes. Otra norma introducida siempre con esta ley es lo que se llama la confiscación ampliada, que es un instrumento muy importante porque permite que como resultado de una condena por delitos, por ejemplo, de mafiosos en sentido lato, sobre los que les informó el fiscal, permite entonces secuestrar primero, embargar primero y confiscar después los bienes, aun cuando estén registrados a nombre de otra persona, cuando hay una desproporción entre los bienes declarados y los que aparecen en realidad registrados como patrimonio de la persona. Esta es una ley de enero de 2019 que se la conoce como la ley que barre corruptos y que ha permitido que se aplique esta normativa también a las personas condenadas por corrupción. Otro instrumento muy importante al que ya se refirió el fiscal nacional es la llamada agravante mafiosa, que fue introducida por el artículo 7 de esta ley 203 del 91 y que
justamente obtiene medidas urgentes para los delitos punibles de tipo administrativo. La importancia de la norma es esa, no solo obviamente de agravar de forma severa todos los delitos castigables o con penas diferentes a la cadena perpetua, o cuando son cometidos para facilitar una asociación mafiosa, o bien simplemente cuando son actuados con métodos mafiosos, sino también la de, digamos, permitir la aplicación de una serie de ulteriores instrumentos como las medidas de prevención para la simple aplicación del agravante al delito cometido. Por otra parte, es importante el hecho de que, como fue ya aclarado también por la jurisprudencia de la Corte de Casación, mientras que con la finalidad de facilitación de la asociación es necesario probar la operatividad de la asociación misma, para el uso del método mafioso también se prescinde de la prueba de la asociación mafiosa, o sea que son sancionadas las conductas solo porque cometidas usando el método mafioso. Esta ley introdujo en nuestro ordenamiento otros importantes instrumentos de lucha contra la criminalidad. Ante todo, se instituyeron cuerpos especiales de policía, sea en los carabineros, los CO o rojos, de la policía, los CO y también de la Guardia de Financia, para que paralelamente a las competencias de investigación especiales de las direcciones de distrito coordinadas por la Dirección Antimafia, justamente desarrollan un cierto poder de investigación centralizado y especializado, sobre todo en lo que respecta a los delitos de criminalidad organizada. Siempre con esa ley se introducen también normas que simplifican la formación de la prueba en el departamento. Por ejemplo, es introducido el artículo 190 bis, que evita la renovación de despachos en los procesos de mafia cuando cambia uno de los jueces que compone el colegio. Así como el artículo 238 bis ha permitido probar algunas circunstancias, sobre todo la existencia de la corporación mafiosa, a través de la simple producción de sentencias irrevocables. Esta norma previó también que normas derogatorias, que justamente ahora voy a ilustrarles, que tienen que ver con la interceptación, las escuchas telefónicas. Ahora bien, con un decreto legislativo, siempre del 91, el 367, que concierne las investigaciones para los delitos del crimen organizado, se le confirió el poder a la Dirección de Distrito Antimafia, coordinada por la DNA, de investigar en orden a esos reatos, a esos delitos que después voy a seguir porque ya fueron ampliamente ilustrados, expuestos por el fiscal nacional, los delitos que justamente tienen que ver con la mafia o son expresión de crimen organizado, como resultados de delitos también de tipo terrorista. En paralelo, como dije, a la creación de
estos organismos de investigación especializados judiciales, se crean también organismos de policía. Y más allá de los que les he citado antes, con un decreto siempre del 91, el 345, se instituyó la DIA, que es un organismo de policía interfuerzas que justamente se realiza investigaciones en materia de crimen y organizado. El sistema de la doble vía, como les dije, consiste en el haber introducido normas derogatorias para los procedimientos que tienen como objeto hechos de mafia o de terrorismo, o sea, de crimen organizado. Me refiero a estos delitos muy graves que vimos antes. Además del artículo 51, inciso 3 bis, que tiene que ver con las competencias del distrito de la DNA y del GUP y del GIP, que son de distrito, que son nuestros jueces para las investigaciones preliminares, sucesivamente integradas por normas del Código Antimafia, se introdujeron normas de excepción, tanto para lo que tiene que ver con la duración del término de las investigaciones preliminares, que con los delitos que, como vimos, se duplicaron. No solo, también se introdujo una norma muy importante que permite que en ocasión de la prórroga de las investigaciones preliminares justamente se exceptúe para la defensa de los derechos del que es investigado, notificar el procedimiento de prórroga en caso de necesitar mayores investigaciones de esta materia. No es obligatorio, no es notificada la prorrogación de la materia. No hay la disciplina de excepción en lo que respecta a la duración de las medidas cautelares en los casos que puede ser prorrogada o sospechosa o suspendida, fue introducida por el legislador el artículo 175 del Código Penal, una presunción que tiene que ser considerada no absoluta sino relativa, como por otra parte fue confirmado por la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional en lo que respecta a la subsistencia de las exigencias cautelares, pero también en la necesidad de la custodia cautelar. Normas que simplificaron la formación de la prueba, ya las he nombrado. Quería hablarles justamente de las normas de excepción que tienen que ver con las escuchas telefónicas, pero también entre presentes. Honestamente no sé si en el ordenamiento, en las normas argentinas, está previsto el instrumento de las escuchas telefónicas. Sí, me dicen que aquí que sí. Por la experiencia, para nuestra experiencia, este medio que según nuestras normas es un medio de investigación de la prueba, es considerado totalmente importante e indispensable, sobre todo para las investigaciones que tienen que ver con el crimen organizado, ya que gozando o provocando, en fin, la asociación mafiosa, un estado de sujeción, de silencio cómplice, es muy difícil en este tipo de investigaciones poder obtener la colaboración de las mismas partes afectadas, además de eventuales testimonios. Las escuchas telefónicas son realmente un instrumento indefectible. Y nuestro legislador, de todos modos, ha considerado que se trata de un medio potencialmente invasivo de otros derechos constitucionalmente garantizados, como la privacidad,
el respeto por el domicilio, etcétera. Por lo tanto, ha puesto una serie de límites que tienen que ver con los presupuestos, las formas, la duración, la visibilidad, la documentación y la conservación de las mismas. Por ejemplo, siendo un instrumento de investigación muy importante, el Ministerio Público tiene que pedir a un juez las condiciones, cuáles son las condiciones de admisibilidad que son justamente evaluadas entonces por un juez que las autoriza en los casos de urgencia. Pueden ser dispuestas directamente por el Ministerio Público, pero dentro de las 48 horas tienen que ser convalidadas por un juez. Ahora, justamente en vía de excepción para las escuchas que tienen que ver con hechos de criminalidad, de los que justamente le presentó una lista el fiscal nacional, se consideró que los indicios tienen que ser simplemente suficientes y no graves, como en otros delitos, tienen que ser necesarias y no indispensables, y además pueden ser autorizadas no en el primer procedimiento y en los sucesivos medidas más amplias en 40, en vez de 40 días, 20, en vez de 15 días y 15 días. La excepción más fuerte es para las escuchas de tipo ambiental, que se desarrollan en una casa privada, que según los actos privados pueden ser autorizados solo si se considera que en ese lugar se está desarrollando una actividad criminal. Para los delitos de mafia, uso este término en modo amplio pero impropio, también es posible hacerlo si la actividad criminal no se está desarrollando en ese lugar. No les voy a hablar de otros elementos tan importantes como la normativa sobre los colaboradores de la justicia, de los cuales juntamente les va a hablar el colega Siriñano. También esta fue introducida con una ley especial, así como las modificaciones que fueron aportadas al artículo 41 bis del ordenamiento penitenciario, el cárcel duro, la cárcel dura, como se llama, con una de las leyes que justamente les indiqué antes, que es ampliado en su operatividad también a los condenados por mafia. No sé cuál es el tiempo que tengo a disposición todavía. Nadie me dice 10 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, creo que puedo hacer justamente referencia a las operaciones con encubrimiento, o sea, que son un instrumento muy importante para la lucha contra los hechos más graves de crimen organizado. Es importante aclarar enseguida que nuestra jurisprudencia en esto, conforme a cuanto a los repetidos pronunciamientos de la Corte Europea sobre los Derechos del Hombre, no admite la figura del agente provocador. El agente provocador sería aquel que hace surgir o refuerza en los demás una intención, un propósito criminal que antes no preexistía. Sobre esta figura, justamente esto está dentro del concurso moral, de la participación moral. Por lo tanto, quien obra en este sentido no puede verse aplicado la aplicación de un deber previsto por el artículo 51 de nuestro Código Penal. Ahora bien, una disciplina terminada, completa, que tiene que ver con los agentes encubiertos, se tuvo solo en el tiempo, porque en los años 90 nuestros legisladores intervinieron con una serie de leyes especiales
que prevían causas de justificación especial para delitos de particular gravedad, como la violación a la ley de estupefacientes, con el fin de la extorsión, la trata de personas, el lavado de dinero, la violación de la ley de leyes de armas, la pornografía de menores, el turismo sexual a daño de menores, terrorismo y el favorecimiento de la inmigración clandestina. ¿Por qué se introdujeron estas causas de justificación especial? Ante todo porque justamente estábamos empujados por los tratados internacionales que presionaban sobre esto, que consideraban ya estos aspectos, sino también porque era insuficiente también el método tradicional para poder obtener justamente elementos probatorios para reatos o delitos cometidos por organizaciones particularmente cerradas e impenetrables. La primera fue introducida en materia de la violación de la ley de estupefacientes en el 90, para volver a actuar, justamente tener en cuenta la actuación de las disposiciones de las Naciones Unidas en Viena con lo que respecta al tráfico de estupefacientes. Si bien es una disciplina más orgánica, fue dada por el sucesivo texto único en materia de estupefacientes de octubre de 1990, el número 309, que disciplinó tanto el demora o la omisión de actos de captura, de secuestro, sino también la adquisición de sustancias estupefacientes, introduciendo por primera vez en nuestro ordenamiento la expresión de actividad bajo su cobertura o actividad encubierta. De forma más completa creo que les va a hablar el colega del Prete. Y de todos modos, digamos que fue un paso intermedio muy importante hacia la ley del 2006 que justamente disciplinó toda esta materia, ya que fue introducido el principio de no punibilidad, no solo de las actividades, digamos, en sentido estrecho, de alienación o de adquisición de los estupefacientes, sino también de actividades prodrómicas e instrumentales. Se introduce también entonces la posibilidad de los agentes encubiertos de usar documentos de identidad también para activar sitios en las redes de comunicación, o bien para entrar en contacto con otros sujetos. Entonces se dio también la posibilidad de servirse de auxiliares o de personas adecuadas, particularmente preparadas, lo cual dio como resultado la introducción del principio de esta coordinación central de parte de un organismo central como la Dirección Central del Servicio Antidrogas, o en alternativa a otros vértices de la policía. En lo que respecta, en cambio, a los otros delitos, una disciplina completa de la materia fue introducida con el artículo 9 de la ley del 2006, la 146, que justamente ratificaba y daba ejecución a la Convención y el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional, adoptado en Palermo en el 2000, y los protocolos de mayo del 2011. Con este artículo, que es considerado un poco el estatuto de las operaciones bajo sospecha, cubiertos, justamente se aprueban todas las leyes, se dejan todas de lado, todas las leyes precedentes. Por lo tanto, la única normativa de referencia es la contenida en esta norma. También aquí se diferencian con el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas consignas controladas por otras actividades de técnicas especiales, que son entre ellas las actividades bajo
las actividades encubiertas. Las primeras que se evitaron fueron connotadas por una conducta pasiva, allí donde en cambio los agentes encubiertos tratan de obtener elementos de prueba para aquellos delitos que están estrictamente indicados por la misma normativa. Sucesivamente se ampliaron las hipótesis según las cuales es posible acceder a actividades encubiertas gracias a la ley de agosto de 2010, de 136, conocida como Plan Extraordinario contra las Mafias, que amplió la posibilidad de acceder a esta normativa incluso para las investigaciones en lo que se refiere al tráfico organizado de residuos y el favorecimiento de la inmigración clandestina. Esta norma es muy importante también porque introdujo en nuestro ordenamiento la posibilidad de del testimonio anónimo, el testigo anónimo, o sea, usar las actividades, las generalidades encubiertas también en el departamento, lo cual creó no pocas perplejidades, porque claramente esto fue considerado como una violación del principio de lo contradictorio, porque privarlo al juez de la posibilidad, evidentemente la defensa del imputado, de la posibilidad de conocer la verdadera identidad de la persona que está justamente en relación con él, limita la posibilidad de identificar eventuales causas que no pueden ser justamente confiables. Lo importante de esta normativa se produjo muchas veces la Corte de los Derechos del Hombre, limitando el uso o la posibilidad de uso de este tipo de testimonios para poder hacer un juicio de culpabilidad en el sentido que no tiene que ser prácticamente esta la única prueba sobre la cual se puede basar un juicio. Es admisible como prueba, pero también debe ser sostenida por otros elementos. Ahora, no voy a aventurarme mucho más adelante porque tengo que respetar los tiempos sobre los detalles de la normativa. Yo quisiera agregar que incluso para estas actividades, nuestro legislador ha planteado una serie de límites en línea con nuestro sistema y de todas formas se ha ubicado al Ministerio Público en el centro con una función de control y de dirección, porque si bien es cierto que estas operaciones se las planifica y se las decide a través de los órganos de policía centralizados, de todas formas hay que comunicarlo de inmediato al Ministerio Público. Se abre un procedimiento y todas las comunicaciones posteriores pasan siempre de todas formas por el control del Ministerio Público. Cuando se trata de temas, como hemos visto antes, de competencia de las fiscalías de distrito, entonces la comunicación no solo se hace al fiscal del lugar, del distrito, sino también al fiscal nacional antimafia. Se amplió la posibilidad de utilizar operaciones encubiertas también en las actividades de cooperación internacional, y estoy haciendo referencia a la normativa reciente que introdujo en nuestro sistema tanto la orden de investigación europea como las investigaciones ordinarias. Una transposición que se concreta a través de una sencilla remisión a las normas y que creo que en la práctica crea algún problema
de interpretación y operativo, ya que la materia de las operaciones encubiertas, la reglamentación de esta actividad, es aquella en la cual es muy difícil mantener un equilibrio entre la exigencia de represión y de seguridad y el principio de democracia y derechos humanos por otro lado. Entonces, es evidente que la legislación de cada uno de los países, según los planteos propios ideológicos, van a tener diferencias que será difícil armonizar a través de la implementación de estos instrumentos de cooperación. Creo que ya no tiene demasiado sentido que agregue mucho más, porque otros importantes colegas van a aclararles algunos de estos puntos. Solamente quisiera presentar algunas pequeñas conclusiones de lo que se dijo. Seguramente lo que nos tenemos que preguntar es si este plexo poderoso y sofisticado de normas contra el crimen organizado puede ser considerado eficaz y eficiente. Yo creo que la respuesta que honestamente tenemos que darnos es una respuesta positiva, porque los resultados de las operaciones judiciales que se llevaron a cabo durante décadas en toda Italia utilizando estos instrumentos fueron positivas en sus resultados y le aseguraron a la justicia cientos de sujetos que pertenecían al crimen organizado. Los jefes de estas asociaciones están sujetos al régimen muy severo de encarcelación, se embargaron patrimonios inmensos, se confiscaron inmensos patrimonios, pero no podemos negar que a pesar de este gran esfuerzo, incluso tengo que decir que fue apoyado con una concientización de la ciudadanía creada a través de una educación respecto al crimen, fue un adicional que hemos también, a un compromiso adicional que tomamos los magistrados. Pero a pesar de esto, la mafia sigue resistiendo, sigue manifestándose, incluso en lugares y con modalidades diferentes de las anteriores. Entonces, decir esto no quiere decir, obviamente, que estamos hablando de una derrota, pero tiene que servirnos para que podamos ser conscientes de que una acción de lucha contra el crimen organizado, sobre todo de signo mafioso, solo podrá tener resultados positivos si tenemos la capacidad de interceptar en tiempo real los cambios de estos fenómenos, precisamente porque la mafia cambia muy rápidamente. Por ejemplo, el paradigma del que les va a hablar el colega del artículo 416 bis de la asociación mafiosa, hoy está sujeto a un esfuerzo de interpretación para poder adaptarlo a las manifestaciones que la mafia tiene en distintos lugares de su territorio de origen, donde la mafia se manifiesta no a través de acciones sangrientas, se habla incluso de una mafia silenciosa, pero la mafia silenciosa siempre utiliza métodos de intimidación, o sea que es necesario saber identificarlos, hay que saber distinguir la mafia en esa especie de zona gris que lamentablemente se crea entre la mafia y una cierta parte de la economía y también de algunos profesionales que tienen intereses que se entrecruzan con los de la mafia. Porque, como les decía antes, lo que caracteriza hoy el rostro de la mafia es
esta asimilación casi con la de un hombre de negocios. El mafioso toma hoy el aspecto de un hombre de negocios, porque la mafia hace negocios. Entonces, el método actual que claramente se utiliza y el instrumento del que van a hablar mis colegas son el de la localización de los patrimonios, la captación de los patrimonios, algo que ya había dicho Giovanni Falcone y que creo que este sea el frente en el cual hay que seguir avanzando con nuestra lucha. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Elisabetta Pugliese. Y va a haber espacio para 2 preguntas. Si alguien quiere formularlas, este es el momento. Hay una persona con micrófonos. Solo 2 domande, doctora. 2 domande. Si alguien quiere hacer una pregunta. Muy bien. Estaríamos entonces en condiciones de pasar al almuerzo y luego a las 14 nos reencontramos para continuar con todo este programa en el marco del seminario antimafia. ¿Sí? A las 14 entonces los esperamos. Muchísimas gracias nuevamente por su atención.